Pues muy buenas. Vamos a hablar del primer vídeo de todos los que vais a ir viendo, ¿no? En la formación que vais a tener para aprender a realizar vuestras planificaciones, ¿no? En este caso vamos a empezar con el primer vídeo que está relacionado con los principios del entrenamiento, ¿no? Y los vamos a ver detenidamente cada uno de ellos y en qué consisten, ¿no? Y hay que tener en cuenta que los tenemos que tener presentes durante todas las planificaciones nuestras, ¿no? Y de las demás personas. Vamos a ver un índice, ¿no? Un poco, va a ser un resumen para empezar, ¿no? De qué es todo esto de los principios de entrenamiento y todo, ¿no? Luego vamos a ver una introducción, luego qué es el entrenamiento deportivo y luego los principios uno a uno, ¿no? Vamos a ir viendo los 10 tipos de principios de entrenamiento, ¿no? Que existen y para parte final os dejaré las referencias por si queréis echar un vistazo a las referencias. Vamos a empezar con lo que es la presentación o el resumen, ¿no? De lo que vamos a ver, ¿no? Al final, el potencial genético, ¿no? Que es con el potencial o el rendimiento que partimos, ¿no? Puede modificarse, ¿no? A base del entrenamiento, ¿no? Y el entrenamiento es muchas veces esa, es un poco la llave, ¿no? La puerta que nos puede llevar al éxito o al fracaso, ¿no? Depende cómo lo apliquemos, ¿no? Y después del entrenamiento, pues como bien se ha dicho, ¿no? Hay un montón de adaptaciones, ¿no? Que a nivel del organismo se generan, ¿no? Y nos hacen que alcancemos un potencial superior, ¿no? Que hablamos ya de mejorar el rendimiento, ¿no? Que estaremos hablando de un potencial genético superior al con el que hemos empezado, ¿no? Digamos. Empezamos con el potencial genético y acabamos con un potencial incrementado, ¿no? Por el incremento del rendimiento, ¿no? Y las adaptaciones al entrenamiento. En la introducción vamos a hablar de qué son los principios del entrenamiento, ¿no? Los principios pues no dejan de ser pautas o normas a seguir, ¿no? Que al final hay que tener en cuenta, ¿no? Y al realizar un trabajo físico específico, ¿no? Todo está sustentado o tiene sustentación en biológica, ¿no? Pedagógica y afectivo, emocional, ¿no? Y reflejar un poco, pues, la fidelidad de las características regulares y objetivas del proceso de entrenamiento, ¿no? Y al final, pues no son más que el camino que hay que seguir para lograr los objetivos, ¿no? Según habla Foran en el 2007. Bompa habla en el 2005 de una guía de planificación y concreción de los objetivos, de los procesos de entrenamiento deportivo, ¿no? Al final también ves normas, pautas, guía. Luego otro punto que describe, ¿no? Que son los principios, habla de leyes generales, ¿no? Sobre la planificación y ejecución del entrenamiento, ¿no? Por las que se rige sistemáticamente el proceso de desarrollo de condición física deportiva, ¿no? Seguimos con la introducción y vamos a ver un poco los principios, ¿no? Cómo se pueden dividir en dos ramas, ¿no? Hablamos un poco de más el rendimiento, ¿no? O deportistas de élite o no de élite, ¿no? Digamos que he puesto ahí más deportistas de élite para que os hagáis una idea, ¿no? De que está más relacionado con el rendimiento, ¿no? Que no tienen que ser de élite, no hace falta que sean de élite. Y luego más un poco los principios del entrenamiento en la rama del carácter educativo, ¿no? O del ámbito educativo. Un carácter lúdico, claro. Por supuesto que tiene que tener carácter lúdico en esta parte. A diferencia del carácter de rendimiento, ¿no? Que está en la parte izquierda de la gráfica o de la diapositiva, ¿no? Luego el entrenador es importante que conozca la repercusión de la actividad física en el organismo, ¿no? Y las adaptaciones que tiene cada tipo de entrenamiento al mismo, ¿no? ¿Qué es el entrenamiento deportivo? Pues podemos hablar de que es un proceso complejo, ¿no? A través del cual un deportista puede partir de su potencial genético y conseguir un determinado nivel de rendimiento, ¿no? De acuerdo a los procesos de adaptación, como hemos hablado antes, ¿no? Del organismo, ¿no? Según habla Hoffman. Toda enseñanza está organizada y dirigida y dirigida al rápido aumento de la capacidad de rendimiento físico, ¿no? Psíquico, intelectual y técnico-motor, ¿no? Aquí también mete un poco, no psíquico, sí, físico y psicológico, ¿no? Y también mete un poco la parte técnica motora, ¿no? Por otra parte, Cuadrado habla del 96 del entrenamiento deportivo que responde al resultado de los cambios, ¿no? En la función o estructura de los órganos sometidos a un ejercicio, ¿no? Al final creas un entrenamiento, hay unos cambios, ¿no? Que, que a nivel estructural se modifican, ¿no? Y habla un poco de eso, de que es el entrenamiento deportivo, ¿no? Los procesos pedagógicos, según Quezada,
En el 97 habla de procesos pedagógicos especial que se concreta en la organización del ejercicio físico en igual en cantidad e intensidad, produciendo una carga creciente y que por parte estimula los procesos fisiológicos de sobrecompensación y las mejoras de las capacidades físicas, ¿no? Y técnico-tácticas. También aquí habla un poco de lo psíquico, técnico, táctico y físico, ¿no? Y a fin de exaltarlo y consolidar el rendimiento, ¿no? Como podemos ver, está en amarillo todo lo que se habla de rendimiento, ¿no? Prácticamente todas las acepciones, ¿no? del término entrenamiento deportivo hablan de rendimiento, ¿no? De incrementar el rendimiento. Seguimos con el concepto, ¿no? De entrenamiento deportivo y podemos ver que en este caso habla de la ejecución de un contenido de entrenamiento de acuerdo a un programa planificado y dosificado, ¿no? Que crea unas adaptaciones morfológicas, funcionales, bioquímicas y psicológicas, ¿no? Según habla Pérez en el 2009. También veremos un poco más adelante otra acepción de Pérez sobre el entrenamiento deportivo. El entrenamiento deportivo es un proceso sistemático y complejo que debe estar muy bien organizado. Para tener un buen rendimiento, cualquier entrenador o preparador físico debe planificar cronológicamente mediante pasos, ¿no? Habla López también en el 2007, ¿no? Luego, otra acepción que podemos ver es el conjunto de decisiones tomadas en los distintos momentos, las actividades y las experiencias realizadas por los actores que intervienen en la búsqueda del perfeccionamiento del individuo, ¿no? Al final, habla de decisiones de los actores, ¿no? Que intervienen en la búsqueda del perfeccionamiento del individuo, ¿no? Esos actores somos nosotros, ¿no? Los entrenadores. En el campo de la práctica del deporte mediante el cultivo de valores, ¿no? Aquí también incluye un poco la educación en valores, ¿no? O el entrenamiento de valores, ¿no? La cualificación de la calidad del movimiento, la transmisión de conocimientos y la ampliación de las posibilidades del rendimiento, ¿no? Otra vez hablando de ampliación del rendimiento o de obtener un rendimiento, ¿no? Para finalizar, la última de Pérez, como hemos dicho que vamos a volver a hablar, habla también otra vez en el 2009 del entrenamiento deportivo como un proceso científico, pedagógico, sistemático, concebido sobre la base, ¿no? De las nuevas combinaciones y aplicaciones de los contenidos, encaminado a lograr las distintas transformaciones y aplicaciones biológicas, dirigido al incremento del rendimiento físico, como hemos visto antes. Todo el mundo habla está claro que no, que el incremento del rendimiento físico es la clave de la búsqueda de lo que busca el entrenamiento deportivo, ¿no? Yo he puesto en la parte final una breve descripción de lo que para mí es, y visto todo lo que hemos visto, ¿no? Y un poco la idea que tengo, ¿no? Y hablo de que es un proceso sistemático y estructurado que busca adaptaciones estructurales psicológicas para el incremento del rendimiento, ¿no? Eh, Antes de pasar, quiero que veáis la pirámide de la derecha, ¿no? Que al final el entrenamiento deportivo está estructurado en cargas, ¿no? Y genera unas adaptaciones, ¿no? Que mejoran el rendimiento y desarrollan las capacidades físicas, ¿no? Ese desarrollo de las capacidades físicas hacen que mejore el rendimiento, ¿no? Hartfield en el 2004 habla de entrenamiento deportivo, ¿no? Y habla de los tipos de preparación ante el entrenamiento, ¿no? Y divide los tipos de preparación en física, técnica, táctica, psicológica y teórica, ¿no? Al final la física es la que habla de mejorar las capacidades físicas, la técnica es el aprendizaje motor o el gesto técnico, ¿no? La táctica al final está encaminada también un poco, aparte de organizar y ejecutar, ¿no? Las acciones, ¿no? Tanto de manera individual o grupal, ¿no? Sobre todo se ve mucho en deportes grupales, ¿no? La preparación psicológica, ¿no? Al final habla del desarrollo de la concentración, la motivación y la autoestima, ¿no? Y muchísimas más cosas que tienen que ver con el carácter psicológico, ¿no? Del entrenamiento. Luego la preparación teórica, la parte final es aprender el porqué de tanto esfuerzo, ¿no? Muchas veces a los atletas les tenemos que explicar el por qué tienen que hacer esas cosas, ¿no? Para que sepan y se den cuenta de que es importante, ¿no? Y que lo hacen con algún sentido, ¿no? Los principios del entrenamiento deportivo, ¿qué son los principios del entrenamiento deportivo? Los principios son un conjunto de máximas reglas de carácter genérico que rigen el proceso de desarrollo de la condición física y están fundamentados en aspectos biológicos, psicológicos y pedagógicos, según Cañada y García en el 2005. Y luego para controlar, Hadfield habla de controlar que esas modificaciones que sufre el cuerpo humano sean adecuadas y no perjudiquen o deterioren la salud ni la condición física, se debe respetar los principios, ¿no? Es importante que los principios estén siempre presentes, ¿no? En cualquier planificación del entrenamiento, ¿no? Betan en el 2001 habla un poco de los principios del entrenamiento deportivo, de los principios pedagógicos y los procesos de enseñanza, ¿no? Que están un poco relacionados, ¿no? Al final no es más que un camino, ¿no? de aprendizaje, ¿no? Vamos a hablar del primer principio de entrenamiento deportivo, que es
no es otro que el de participación activa y consciente del entrenamiento, ¿no? Al final es importante que conocer el resultado y la valoración, ¿no? de este, ¿no? Empezamos con la realización de actividades, ¿no? Tenemos luego un feedback de lo que hemos realizado, ¿no? Y buscamos perfeccionar, ¿no?, en los puntos más débiles, ¿no? Para seguir creciendo de éxito, ¿no? Y he puesto ahí una frase que es conocer para conocerse, ¿no? Al final es conocer lo que estamos haciendo para conocerse, ¿no? Y que tenga un poco sentido todo lo que hacemos, ¿no? El conocimiento del proceso para evitar perjudicarlo. Eso es otro punto que hay que tener en cuenta cuando se busca el rendimiento, ¿no? Hay que tener un poco un feedback de lo que estamos haciendo y sobre todo si lo estamos haciendo bien, ¿no? Y corregir en función de cómo vaya realizándose el proceso. Los principios del entrenamiento deportivo. Seguimos con el principio de participación activa y consciente del entrenamiento, ¿no? Ritter en el 2011 habla de elaborar objetivos alcanzables entre entrenadores y atletas, ¿no? Es importante que los atletas sean conscientes de a qué nivel pueden llegar, ¿no? No me puedes decir que en 4 meses te quieres parar un Ironman, no, pues es imposible. Luego otro punto de los que habla Ritter es la participación activa en el proceso, ¿no? Que como entrenadores o pues sobre todo le demos, en este caso, les demos activa participación, ¿no?, a nuestros atletas, ¿no? Y que decidan cosas también que no solo nosotros tenemos que decidir todo durante el proceso, ¿no? Es importante también otro punto de los que habla Ritter, aplicar test para basar la programación posteriormente, ¿no? Y por ejemplo el test de FTP para buscar las zonas y a raíz de ahí pues estructurar, ¿no?, la temporada, ¿no? O las bases, ¿no? O las zonas de entrenamiento y luego ver que entrenar en cada momento de la temporada, ¿no? También es importante que les demos un poco de deberes al atleta, ¿no? Sin supervisión, no vamos a estar siempre encima de ellos y, por ejemplo, después decir que tienen que realizar core en casa, ¿no? Y que no van a estar supervisados y que lo deberían de hacer, ¿no? Y es importante que una persona que se lo toma en serio, pues prácticamente lo hace todo el mundo, ¿no? Si vas en serio. Es una parte importante de la gente que le gusta entrenar y que cogen entrenadores también, muchas veces porque van a llevar ese entrenamiento al milímetro, ¿no? Y no van a tirar el dinero, como digo yo, ¿no? Por eso es importante que vosotros, cuando planifiquéis para vosotros, tengáis claro lo que queréis y cómo lo vais a hacer. Es verdad que todo el mundo podemos fallar alguna vez, ¿no? Pero ser constantes. Importante, conciencia y participación. Sobre todo esas dos partes son las más importantes. Otro de los principios del entrenamiento deportivo es el segundo, que es el principio de desarrollo multilateral, ¿no? Aquí hablo un poco del aprendizaje motor del gesto deportivo, ¿no? Y he puesto a Nadal por los gestos que tiene y la técnica que tiene del gesto deportivo, ¿no? Al final, todos los gestos deportivos, tanto en resistencia en fuerza como en velocidad y técnica, pues se pueden aprender y mejorar, ¿no? Hay que gastar el tiempo, sobre todo en las etapas anteriores, no iniciales, el desarrollo de la multilateralidad, ¿no? Y que vaya un poco dirigido al desarrollo funcional del deportista, ¿no? La deportista. Esto que va a conllevar una maduración, ¿no? Y poco a poco yéndonos o dirigiéndonos hacia la maestría deportiva y la especialización, ¿no? Que es la última fase de los modelos de entrenamiento a largo plazo, ¿no? Que luego veremos uno. El principio de entrenamiento 3 es el principio de especialización, ¿no? Este principio del entrenamiento habla de las adaptaciones, ¿no? Que conllevan, ¿no? Fisiológicas, técnicas, tácticas y psicológicas, ¿no? Y que estas producen morfologías y funcionalidades, ¿no? Estas alteraciones morfológicas y funcionales, perdón, producen, producen adaptaciones y al final lo que conlleva es una especialización que está parte o sobre todo el desarrollo multilateral está basado en o perfeccionado en la base, ¿no? Es importante que haya para este entrenamiento es importante que haya un repertorio de ejercicios que va creciendo a lo largo de los años, ¿no? Para no estancarnos y no estar siempre con la monotonía, ¿no?, de lo mismo. Siguiendo hablando del principio de especialización, podemos hablar de dos direcciones según la modalidad deportiva, ¿no? Que son los aspectos técnicos y aspectos físicos, ¿no? Al final la técnica específica del deporte hay que entrenarla gran parte del tiempo, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo entrenar en lanzamiento de jabalina que en fondistas, ¿no? Esta es un poco la diferencia entre las direcciones según la modalidad deportiva, ¿no? Que en unas modalidades pues trabajar más las capacidades físicas y en otro más los aspectos técnicos, ¿no? Por ejemplo, en fondista se podría trabajar más la capacidad física, que no quiere decir que no trabajemos aspectos técnicos en fondistas. Y por ejemplo, en lanzamiento de jabalina, pues buscaremos más aspectos técnicos
la mayor parte del tiempo, no gran parte del tiempo. Al final la mejora de las capacidades físicas es un respetar las fases sensibles, ¿no? Y conseguir multiplicar los éxitos, ¿no? Y evitar el carácter forzado del entrenamiento, que esto conlleva adelantarse a las posibilidades de adaptación, ¿no? Y con la consiguiente riesgo de sufrir o de tener poca recuperación, ¿no? Y sufrir lesiones, ¿no? O cargas excesivas sobre la formación del organismo de crecimiento, obsesión por los éxitos rápidos y disminuir la capacidad del trabajo. Y todo esto conlleva el empeoramiento de la salud y, como hablo, de las lesiones, ¿no? Al final tiene un final semejante, ¿no? El acortamiento del sistema nervioso central y otras desviaciones funcionales, ¿no? Al final, últimamente se habla mucho de la eficiencia basada en la edad biológica, ¿no? Que sí que es importante más que la cronológica, ¿no? A la hora de planificar, ¿no? Y de llevar a cabo los contenidos, ¿no? Ponerlos en práctica, ¿no? Pero también yo creo que más que la edad biológica hay que darse cuenta del potencial funcional, que es más importante que esa edad biológica, porque por mucha edad biológica que tenga una persona, si no le corresponde el potencial funcional para trabajar ese contenido, pues difícilmente pues lo puede llevar a cabo, ¿no? Los principios del entrenamiento deportivo. Vamos a seguir hablando del principio de individualización, ¿no? Perdón, vamos a pasar a hablar del principio de individualización. Al final, los planes individuales a largo plazo, pues la parte principal es dividir en grupos homogéneos, ¿no? De características similares, ¿no? Cuando vas a empezar en unos entrenamientos, pues buscas un poco individualizar, ¿no? A esas personas que tienen el mismo nivel para que no se les haga complicado los contenidos a trabajar, ¿no? He puesto el ejemplo del modelo LTAP, que es un modelo de entrenamiento a largo plazo y en la web, como podéis ver en amarillo, pues tengo un artículo sobre ello, ¿no? Que en la descripción del vídeo lo dejaré, ¿no? Para que lo veáis. El artículo que habla un poco del modelo de planificación a largo plazo, ¿no? Importante, elegir las tareas a realizar en función del sexo, de la edad, del nivel, de la salud y del carácter, del esfuerzo y de las cualidades psíquicas, ¿no? Todo esto para poder llegar a alcanzar un nivel elevado de dominio. No es lo mismo elegir tareas a un nivel básico, ¿no? Esto lo vemos mucho sobre todo en el CrossFit, ¿no? Que entras a trabajar el CrossFit y directamente te ponen con la gente de nivel, ¿no? Y dices, oye, pero si es que yo esto no puedo hacer. Pues a mí me ha pasado, ¿no? De gente con la que hablas que van a CrossFit y eso es parte de culpa de la gente que no tiene formación, ¿no? Y eso es la clave de todo, ¿no? El conocer esos principios básicos de entrenamiento, ¿no? Y estar formado, ¿no? En ciencias del deporte, ¿no? Sobre todo para conocer este tipo de cosas, ¿no? Y como hablamos de elegir las tareas en función de, pues eso, en este caso del nivel, ¿no? Es uno de los ejemplos que pongo porque me ha venido a la mente ahora el que estuvimos hablando en el gimnasio con un compañero. Las respuestas al entrenamiento son diferentes según la herencia, ¿no? Al final, una persona que tenga fibras rápidas o fibras lentas, pues puede ser mejor o peor en una u otra cosa, ¿no? La maduración, la nutrición, el descanso y el sueño, el nivel de condición física y las respuestas al entrenamiento son diferentes también según las influencias ambientales y la motivación, ¿no? Sobre todo las influencias ambientales de dónde vienes con el grupo que te mueve, ¿no? Durante toda tu vida, tus amistades, el círculo de donde estás más cómodo, ¿no? O tu zona de confort con la gente con la que estás, ¿no? Es importante todo esto a la hora de hablar de las respuestas al entrenamiento, ¿no? Sobre todo la nutrición y el descanso, ¿no? Y el sueño, ¿no? Hay que descansar bien, dormir bien y estar sobre todo motivado. Es más importante una persona que no tenga físico y esté motivado, ¿no? Como se suele decir, es más peligroso un tonto motivado que una persona que es inteligente y no está motivada, ¿no? Al final la motivación es un porcentaje muy alto de conseguir los objetivos, ¿no? La herencia, como digo, también nacemos con la varita unos y otros no nacemos con la varita y pues nos tenemos que esforzar un poquito más y ya está, ¿no? Hay que darle muchas más vueltas. Luego a niveles o etapas iniciales de la maduración también es un proceso importante que hay que tener en cuenta, ¿no? El principio de individualización, pues según Harre, habla de las reglas para la estructuración del proceso de entrenamiento, ¿no? Y en estas reglas pues menciona la analizar el rendimiento del deportista, ¿no? Nada más podemos ver que hay que estructurar el proceso según los puntos fuertes y débiles, ¿no? Y crear un perfil del deportista, ¿no? Para saber en qué coger y en qué no, y qué trabajar y qué no, ¿no?
estos factores que influyen en la carga individual, como son la edad, la capacidad de carga y el rendimiento, ¿no? Y asegurar que la carga adecuada o que la carga sea adecuada para evitar el excesivo sobreesfuerzo, ¿no? Y poder, pues en este caso, pues a los niños, pues que tengan problemas, ¿no? Para su crecimiento, ¿no? El estado general del organismo determina la capacidad de carga también. Es un poco la idea de que todo el conjunto de lo que es el cuerpo, ¿no? El body, digamos, que determina, ¿no? La capacidad que puede uno cargar, ¿no? O realizar en determinada sesión o ejercicio, ¿no? El estado de entrenamiento, otra de las reglas es el estado de entrenamiento y salud, ¿no? Es importante que el estado de entrenamiento repercute en la dosificación de las cargas, ¿no? Los niveles diferentes de fuerza, resistencia, velocidad y técnica para el mismo resultado deportivo, ¿no? Al final, muchos chavales pueden ser diferentes perfiles deportistas, ¿no? Y por una cosa o por otra, unos que tienen más fuerza, otros más resistencia o más velocidad, van compensándose, ¿no? Y pueden tener un mismo rendimiento, ¿no? Y no tienen que ser iguales, ¿no? Con su perfil deportivo, ¿no? Someter a cargas individuales adaptadas a sus características y momento, ¿no? Es importante que trabajemos las fases sensibles y trabajar cada contenido en el momento que le corresponde, ¿no? Para evitar problemas a corto y a largo plazo. Y luego el último punto del estado de entrenamiento y salud es el estado de la salud y la posibilidad de carga de los órganos y sistemas determina el límite superior individual de carga de conjunto con el médico y el propio deportista que debemos conocer dicho límite, ¿no? Al final sabemos que o tenemos que conocer al deportista ya hasta qué nivel puede llegar, no tanto física como psicológicamente, de manera individual, ¿no? Y tanto el médico como nosotros tenemos que hablar con él o dejar de lado estas conversaciones, ¿no? Que son importantes para conocer al deportista. Y sobre todo también preguntarle qué habla con el médico y qué le ha dicho también. Seguimos con las reglas para la estructuración del proceso de entrenamiento y otra de las reglas que habla Harry en el 2009 es de la carga total y la posibilidad de recuperación, ¿no? Hay que tener en cuenta que el entrenamiento también no solo es cuando estamos en la sesión, ¿no? Sino cuando acaba la sesión y volvemos hasta la siguiente sesión, ¿no? Lo que se llama entrenamiento invisible, ¿no? Nuestro tipo de trabajo, si trabajamos sentados, de pie o qué tipo de trabajo realizamos, ¿no? Dicho entrenamiento invisible determina el ritmo de recuperación. No es lo mismo acabar una sesión y irme 8 horas a trabajar a tirar de caja que estar sentado en una oficina, ¿no? Pues lógicamente recuperaremos de diferente manera. Otra de las reglas es el tipo de construcción y características del sistema nervioso, ¿no? Cada uno estamos dispuestos a alcanzar un máximo rendimiento similar con cada diferente estructura, ¿no? Todo está un poco condicionado por las características de nuestro sistema nervioso, ¿no? El papel fundamental que juegan la constitución y las características del sistema nervioso, ¿no? Y sobre todo comparar la carga de manera constante con el desarrollo del rendimiento, ¿no? Para ver si vamos evolucionando. Eh, la última de las reglas del principio de individualización, de las que habla Harry en 2009, es las diferencias específicas en el sexo, ¿no? Cuando trabajamos en este caso, con el género femenino, ¿no? Pues al final buscamos tener un poco o estructurar las cargas a nivel, bueno, los que vais a ver este vídeo para la formación de soñadores, ¿no? Tenéis que tener en cuenta que si sois mujeres tenéis que estructurar las cargas, depende del momento de la fase del, de la regla, ¿no? En la que os encontréis, ¿no? Y al final esta, este ciclo no menstrual es un condicionante para el rendimiento para vosotras, ¿no? Y como entrenador, si vas a entrenar a una mujer, pues también tienes que tenerlo en cuenta, ¿no? Que al final depende del momento de la fase, ¿no? De la ovulación o en la fase de lutea, pues hay que aplicar unas cargas u otras, ¿no? Un microciclo u otro, ¿no? Por eso es importante que el entrenador sepa durante la prepubertad y el desarrollo de un tipo de constitución física determinada y una capacidad específica de rendimiento de cada uno de los sistemas orgánicos y funcionales y la facultad del rendimiento deportivo de ambos sexos, ¿no? Es decir, es necesario tener en cuenta también las diferencias de anatomía, ¿no? De la composición del cuerpo y los órganos que influyen en la capacidad de rendimiento y la carga de las mujeres, ¿no? Conocer la aplicación de las cargas según el momento del ciclo menstrual de las mujeres, ya que el rendimiento y las cargas de aplicación varían en función de la fase en la que se encuentran, ¿no? Como hemos comentado. En esa fase del ciclo menstrual, pues aplicar unas cargas u otras y estaremos en un microciclo u otro, ¿no? Aquí he visto, podéis ver también un enlace a la web en la descripción que os lleva a un artículo que escribí una entrada sobre esto, ¿no? Sobre el entrenamiento de la mujer.
y cómo planificarlo, ¿no? El quinto principio es el principio de variedad, ¿no? Y hablamos un poco de cuánto tiempo hace falta, ¿no? Para alcanzar el alto rendimiento, ¿no? 1000 horas al año, 60-40 kilómetros en varias sesiones, 4 o 5 horas al día, 6 sesiones a la semana, 20 horas a la semana, ¿no? Al final, ejercicios elegidos según el patrón técnico y táctico del deporte hacen que se desarrollen las capacidades biomotoras del deporte, ¿no? Un alto volumen acaba siendo monotonía, ¿no? Y hay que disponer de un repertorio de ejercicios que permitan la alternancia, ¿no? Como hemos comentado anteriormente, para no entrar en la dinámica, ¿no? Y en el aburrimiento, ¿no? Es un poco de lo que habla el principio de variedad, ¿no? El principio 6 o el principio de modelación del entrenamiento, perdón, el principio de modelación del proceso de entrenamiento, pues, comenta un poco aquí lo que es el entrenamiento a corto y largo plazo, ¿no? Corto, medio y largo plazo podemos hablar que según las necesidades de la competición y el perfil del deportista que deberíamos de analizar, ¿no? Por eso la foto está del Power Profile en ciclismo, ¿no? De una persona, ¿no? Que habla un poco, pues eso, de que hay que modelar los procesos de entrenamiento al perfil de deportista y a las necesidades de la competición. Este es un punto clave que voy a tener muy presente a la hora de, o que deberéis de tener muy presente a la hora de planificar, ¿no? Decir, ¿para qué voy a planificar? ¿No? ¿Va a ser para una cicloturista? ¿Va a ser para una prueba por etapas? ¿Va a ser para una BTT o un Open, ¿no? De un día solo, de hora y media a tope, por ejemplo, ¿no? Tenemos que ver un poco qué demanda, ¿no? La competición y cómo es el perfil del deportista para incidir en unos aspectos u otros, ¿no? De la planificación, vamos. El principio 6 para seguir hablando del modelo del proceso de entrenamiento, pues habla que tiene que ser un modelo sencillo, ¿no? Realista y similar a uno que exista ya, no nos podemos inventar nada, ¿no? El modelar al final es imitar la competición, ¿no? Y está construida por los elementos específicos, ¿no? de dicho deporte, ¿no? Y a través del modelo de entreno, pues intentamos dirigir, ¿no? Para la consecución de objetivos, contenidos y metodologías, ¿no? Y que estos sean similares para la consecución de objetivos, ¿no? Y que dichos objetivos, contenidos y metodologías sean similares a la competición, ¿no? Al final lo que buscamos es ir de lo específico a lo general, ¿no? Y tengo que decir que depende de qué modalidad deportiva también se trabaja mucho las planificaciones inversa, ¿no? También la planificación tradicional, ¿no? Como hemos hablado, es un poco empezar de lo genérico y acabar en lo específico, ¿no? De más volumen a más intensidad, ¿no? Y también tenemos que tener en cuenta el tipo de competición, ¿no? Para poder aplicar un tipo de planificación u otro, ¿no? Si nos interesa más inversa, o si nos interesa más tradicional, o los demás tipos que hay, ¿no? Que ya los veremos más adelante. Seguimos hablando del principio de moderación del proceso de entrenamiento, ¿no? Y habla de que hay unas fases de creación del modelo, ¿no? Estas fases son, la primera de todas es observar el estado actual del entreno, ¿no? Al final tenemos que ver de dónde partimos, ¿no? Y luego qué elementos cambiar o mejorar, ¿no? O decir, oye, pues cógelo de aquí, cógelo de allá, o esto se me da bien, esto se me da mal, ¿no? Introduciremos los nuevos elementos cualitativos y cuantitativos a trabajar, ¿no? Y los iremos perfeccionando, ¿no? Y luego los testearemos pues en un entrenamiento o en una competición preparatoria para ver cómo vamos desarrollándolos, ¿no? Y que nos den un feedback, ¿no? Y unas conclusiones para poder modificar y seguir con el incremento del rendimiento, ¿no? Y ese modelo cuando lo terminamos pues puede ser ya un modelo preparado para ser aplicado, ¿no? A las personas, no a todas, no a esa persona me refiero en concreto. Y tampoco todos los años, porque podría ser un modelo que podría cambiar, ¿no? Depende de la persona, pero la idea es un poco esa, ¿no? Mantener estas fases, ¿no? Para que sean aplicadas en todos los modelos, ¿no? Al final el desarrollo del modelo pues busca la planificación a la larga, ¿no? Y contra más tiempo mejorando, pues más perfecto va a ser el modelo, ¿no? Y la creación del modelo, pues intenta eliminar componentes erróneos e introducir nuevos, y esto a lo largo de los años, pues se va mejorando, ¿no? Seguimos con el principio de modelación del proceso de entrenamiento, ¿no? Es importante que el modelo específico, ¿no? Pues pueda dividirse, ¿no? En la parte del individuo, ¿no? Y en la parte del equipo, ¿no? Y que el trabajo individual, ¿no? que realizamos luego sepamos plasmarlo cuando buscamos las fases, ¿no? de trabajo en equipo, ¿no? Al final el plagio no garantiza el mismo rendimiento de los resultados, ¿no?
porque yo oigo muchas veces a gente con la que me junto, ¿no? Que dice, le he cogido el entrenamiento a tal, a cual, a ver si me va bien a mí. Error, pero muy grande, vamos. Eso, los que entrenamos y sabemos de qué va esto, es una cosa que hace mucha gente por ahorrarse cuatro perras. Así que es importante que aprendáis, ¿no? A planificar para evitar esos errores, ¿no? La técnica, pues, es aceptada de forma general, ¿no? Pues al final van variando, ¿no? En función de las características anatómicas, fisiológicas y psicológicas, ¿no? Puedo tener yo más extensión en la parte pues, cadena o en la cadena posterior que otra persona, ¿no? Y pues mi técnica de correr, por ejemplo, pues puede ser diferente a la de otro, ¿no? Y por eso tenemos que ver cómo trabajar la técnica, ¿no? Con las personas, ¿no? Y qué nivel inicial tienen y cómo se puede desarrollar ese trabajo, dependiendo de cada persona. Importante que las ayudas audiovisuales las tengamos presentes, ¿no? Para hoy en día, pues es importante el YouTube, ¿no? Yo, por ejemplo, soy partidario de cuando creo entrenamientos, si hay vídeos en YouTube que sé que hay para explicar algún contenido, pues les mando las enlaces, ¿no? Para que intenten y los vean, ¿no? Sobre todo los meto en training peaks, ¿no? Para que vean de qué funciona o cuál es el objetivo de la sesión o de ese ejercicio, ¿no? Y van de granada ya para la adquisición de la técnica, ¿no? Del modelo técnico de ejecución, ¿no? Digamos, del patrón de ejecución del gesto deportivo. Seguimos con el principio de modelación del proceso de entrenamiento, ¿no? Y al final Bompa habla del 2005, habla de que podemos en la misma sesión realizar un trabajo que esté relacionado, ¿no? Con la demanda de la competición, ¿no? Simulando la competición o las sesiones similares, sobre todo en el periodo competitivo, ¿no? Y unas sesiones, por ejemplo, de deportes individuales o colectivos, da igual, ¿no? Podría ser esta de remo que he puesto el ejemplo, ¿no? Que es una sesión donde la demanda de la competición exige carácter anaeróbico en la parte principal de la competición, y luego en la parte media exige un carácter aeróbico, ¿no? Y en la parte final otra vez un carácter anaeróbico, ¿no? Para finalizar la prueba, ¿no? Y Bompa habla de las sesiones, pues enfocarlas en ese sentido también, ¿no? Empezar con parte aeróbica, anaeróbico y aeróbico, ¿no? Y que vayamos desarrollando los aspectos psicológicos, ¿no? Sobre todo la voluntad y la entrega final, ¿no? Que sepan de qué va, ¿no? Y a qué se van a enfrentar, ¿no? Nuestros atletas. Eh, Seguimos con el principio de modelación del proceso de entrenamiento, ¿no? Los deportes de equipo los podemos dividir en dos tipos de modelo, ¿no? Sesiones de entreno y aplicación o juego, ¿no? Las sesiones de entreno son realizaciones y adaptaciones a intensidad y estrés, ¿no? Y en la aplicación en el juego, pues buscamos un desarrollo integral, ¿no? Con los modelos técnico-tácticos, físicos y ambientales, ¿no? En el modelo ambiental podemos hablar de que podemos introducirlo de manera progresiva, ¿no? Y que las circunstancias bajo las que juega, bajo las que el juego se desarrollan, pues influyen, ¿no? En la adquisición o el aprendizaje, ¿no? De eso es un poco de lo que habla el modelo ambiental, ¿no? Del clima, ¿no? Del material, del tiempo, del ambiente. Un poco, pues, cómo influye todo eso, ¿no? El ambiente, ¿no? En el que se trabaja, ¿no? Al final lo que consiste es en trabajar de manera individual en unos aspectos y luego ajustarnos al desarrollo del equipo, ¿no? Y a cómo podemos implementar nuestros aspectos trabajados de manera individual en un grupo o en un equipo, ¿no? La metodología del desarrollo de un modelo integral tiene unas fases, ¿no? Podemos hablar del desarrollo del modelo técnico-táctico individual como la primera fase, ¿no? La segunda fase podría ser elaborar el método de combinaciones técnicas y tácticas teniendo en cuenta los futuros oponentes, ¿no? Al final tenemos que saber contra quién competimos, ¿no? Como hemos hablado anteriormente, la primera fase habla del desarrollo técnico-táctico, ¿no? De manera individual y tener en cuenta la segunda fase para que nos hagamos una idea de cómo va a ser, ¿no? Esta metodología del desarrollo del modelo integral, ¿no? Es un poco trabajar nuestra parte individual, ¿no? Conocer, ¿no? Contra quién nos vamos a enfrentar, ¿no? Y qué cualidades tienen, ¿no? Trabajar las destrezas y los ejercicios que aprender y perfeccionar de manera individual y en equipo, ¿no? Para suplir, ¿no? Las demandas de la competición contra este tipo de personas que tienen un determinado perfil, ¿no? Y luego, pues un poco relacionar el modelo individual, eso es importante, ¿no? Un trabajo individual, relacionarlo cuando nos juntamos en equipo, ¿no? Y poder aplicar o asimilar el modelo de la preparación física individual al conjunto del equipo, ¿no? Eh, en esta parte final o en esta cuarta fase no podemos hablar de la selección de las destrezas técnico-tácticas y físicas e incorporarlas en el plan de entrenamiento general, ¿no? ¿Cuándo realizamos el modelaje? Pues es importante
que lo hagamos en la fase de transición, ¿no? Cuando ya se acaba la temporada y ver un poco el feedback y una evaluación de cómo ha ido, ¿no? ¿Para qué? Pues como comento, para evaluar los procesos y resultados y de esta manera reestructurar, ¿no? Modificar lo ineficaz, ¿no? Pasamos al siguiente principio, que sería el principio de aumento progresivo de la carga, ¿no? Podemos hablar de elevación gradual de las cargas, ¿no? Del incremento del volumen y la intensidad, del incremento de la complejidad de los ejercicios, ¿no? Y del incremento de la tensión psíquica, ¿no? Como podéis ver, tanto las cargas como el volumen e intensidad, como la complejidad, como la tensión psíquica, ¿no? Pues puede ser progresivamente mejorando, ¿no? Bueno, tenemos que ir amoldando las cargas al nivel, ¿no? de cada persona, ¿no? Es importante pasar de ejercicios simples a más complejos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, a la hora de la técnica, por ejemplo, de una sentadilla, ¿no? Si nos va a funcionar o nos va a valer para nuestra planificación, pues tendremos que trabajar primero pues, en la sentadilla, en una silla sin barra ni nada, ¿no? Y trabajar aspectos luego más complejos, ¿no? Y acabando o terminando en lo que son a esto se le llama regresión, ¿no? En el trabajo de fuerza, ¿no? Hacer regresiones, ¿no? Que sería hacer una sentadilla nosotros mismos en una silla, ¿no? Y levantarnos y acabar en ejercicios complejos, ¿no? Como puede ser la sentadilla en su más, como la conocemos, ¿no? En el día. Otra parte importante sería jugar con dichos componentes de la carga, ¿no? Para ir progresando y empezando con incrementos monotónicos, ¿no? Hablamos de incrementos continuos, ¿no? Sobre todo al inicio de la fase y acabando al final de la fase con incrementos no monotónicos, ¿no? Bajar y volver a subir las cargas, ¿no? Estaríamos hablando de un poco un proceso, un trabajo piramidal, por ejemplo, ¿no? Estos incrementos pues se pueden hacer de forma continua, como hemos dicho, la iniciación con monotónicos, ¿no? Y luego de forma progresiva o discontinua para gente más avanzada, ¿no? Vamos a hablar del siguiente principio, que es el principio de unidad en preparación física general, ¿no? Perdón, el principio de unidad entre preparación general y especial. Este principio habla de la capacidad que tenemos, ¿no? Del trabajo realizado en la fase general, ¿no? Que se vea, ¿no? En la fase siguiente, ¿no? Especial, ¿no? Por eso es importante que de un periodo base a un periodo de construcción o build pues haya una relación, ¿no? Tanto como del periodo de vida al de competición, ¿no? Que existe una relación, ¿no? En los contenidos a trabajar, ¿no? ¿Y cómo los podemos repartir? Pues es importante trabajar el tiempo necesario en la base o el tiempo necesario en la construcción o el build, ¿no? El tiempo necesario para tener la forma física y alcanzar la maestría del deporte, ¿no? Del tiempo del que estaríamos hablando, ¿no? Y todo esto depende, pues como hemos hablado anteriormente, de las demandas de la competición, ¿no? Y del deporte del que trabajamos, ¿no? Como hemos dicho, no es lo mismo trabajar o repartir el trabajo base y el de construcción en un, yo qué sé, en un lanzamiento de jabalina que en un maratoniano, ¿no? Como hemos dicho antes. El entrenamiento demasiado rápido y aplicar cargas mal muchas veces se lleva porque se buscan resultados rápidos, ¿no? Y esto es un error de entrenadores, ¿no? Que muchas veces ves a chavales con 17 años que tienen un nivel del copetín, ¿no? Y que luego con 23 años pues están hasta los huevos ya, por hablar mal, ¿no? Del entrenamiento, ¿no? Los principios del entrenamiento deportivo, vamos a hablar del principio noveno, ¿no? Que es el principio de continuidad del proceso de entrenamiento, ¿no? Es importante que en el rendimiento deportivo haya un proceso continuo, ¿no? A largo plazo y con una estructura de carga y recuperación, ¿no? Y que mejoras tardías pues tardan más en perderse y que las mejoras rápidas pues se pierden antes, ¿no? Esto, para que lo entendáis, es un poco, pues por eso la base y el aeróbico cuesta más trabajarlo y mejorarlo, pues se pierde más tarde, ¿no? Y al final, por ejemplo, el consumo de oxígeno o cosas más anaeróbicas, pues se pierden antes, pero también cuesta menos conseguirlas, ¿no? Cuando hablamos de lesión, hablamos de perder rendimiento. Esto muchos atletas no lo tienen en cuenta o no lo son capaces de asimilar, ¿no? Y es importante que lo asimilen, ¿no? Cuando hay que descansar y punto, y no hay que hablar más. Para seguir con el principio de continuidad del proceso de entrenamiento, podemos hablar del descanso, ¿no? A corto, medio y largo plazo, ¿no? Pues hablamos del descanso a largo plazo, pues estaríamos hablando de que nos bajaría la forma física y acabaríamos desentrenados, ¿no? También es importante tener en cuenta que a corto plazo el descanso, pues nos va a hacer que no recuperemos bien y haya un sobreentrenamiento, ¿no? Y el descanso proporcional estaríamos hablando de una supercompensación, ¿no? Que es un poco lo que se ve en la figura de la derecha y de la izquierda, ¿no? Que buscamos un descanso óptimo para que exista una compensación y poder realizar otra carga no continua para ir incrementando el rendimiento, ¿no? El último principio del que vamos a hablar es
las cargas de variación ondulatoria, o el principio de variación ondulatoria de las cargas, ¿vale? Este principio de variación ondulatoria de las cargas habla del fenómeno de la supercompensación, ¿no? Las adaptaciones que se crean, ¿no? Con este fenómeno de la supercompensación, descansando lo que tenemos que descansar, no ni mucho ni poco, sino lo esencial para que exista ese principio de supercompensación. Como podéis ver en la parte de la izquierda de la gráfica, ¿no? Pues existe un entrenamiento, ¿no? Una factiva, luego empieza a subir la recuperación, llegamos al punto inicial de rendimiento, ¿no? Y incluso la empezamos a superar, ¿no? Y luego empieza, cuando empezamos a superar el punto anterior de rendimiento, a eso se le llama supercompensación, ¿no? Que estaríamos ya a nivel de rendimiento que hemos obtenido o que teníamos antes de realizar la carga, ¿no? Y cuando empezamos a incrementarlas es, como comento, en la parte de supercompensación, ¿no? Que si entrenamos, ahí si descansamos demasiado, empezaríamos otra vez a la vuelta a estado inicial, ¿no? De homeostasis, ¿no? Al final lo que el cuerpo busca es la homeostasis, ¿no? El volver a mantenerse estable, ¿no? Por eso no hay que descansar ni mucho ni poco. Si descansáramos poco, pues estaríamos en la parte de recuperación y meteríamos una carga y sería un sobreentrenamiento, ¿no? La dinámica ondulatoria de las cargas como elemento básico en el adecuado volumen e intensidad dentro de un marco meso y microciclo, ¿no? Es importante que a lo largo de la planificación tengamos dentro de, o tengamos como aspectos básicos a trabajar el volumen y la intensidad en el tipo de periodización que estamos realizando, ¿no? Tanto en el macro como en el meso como en el microciclo, ¿no? Dentro del macrociclo, pues como podemos ver, pues hemos hablado de diferentes mesociclos, ¿no? De base de construcción y de competición, ¿no? En la base, si trabajamos en la metodología tradicional, ¿no? de planificación, pues podemos decir que la base es cuando se incrementa el volumen y según vamos pasando el tiempo hasta la competición, se va incrementando el índice y bajando el volumen, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Y luego en los microciclos es importante también que tengamos en cuenta el volumen y la intensidad, ¿no? Hay microciclos con un pico, con dos y hasta con tres picos, he visto microciclos de entrenamiento, ¿no? Vamos a acabar ya de realizar lo que es este segmento de los principios, ¿no? Y que nos quedan 2 o 3 diapositivas con este último principio de las variaciones ondulatorias de las cargas, ¿no? González en el 2007 habla de la dinámica de ondas, ¿no? La dinámica de ondas también, como hemos comentado anteriormente, pues cambia según el periodo, ¿no? de preparación, ¿no? En este caso, en la base o preparatorio, no en el competitivo o en el transitorio, ¿no? En la base podemos hablar de incremento de volumen exacerbado, ¿no? Y poco la intensidad, ¿no? Por lo que comentaba hace poco, antes de pasar a esta diapositiva. Se caracteriza, ¿no? por las dinámicas de cargas en los microciclos, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer es un poco jugar con los microciclos, ¿no? Y meter exacerbado volumen, ¿no? Importante que haya gran variabilidad entre volumen e intensidad, ¿no? En el periodo competitivo, por ejemplo, incrementamos la intensidad a niveles máximos y disminuimos el volumen, ¿no? De manera paulatina, ¿no? Las ondas estaríamos trabajando en ondas medianas que expresan la tendencia de cargas en varios microciclos, ¿no? Luego que existe una buena disposición para beneficio de consecución de objetivos parciales también, ¿no? Es importante que la disposición pues esté ahí, ¿no? Presente, ¿no? Y haya continuidad, ¿no? En la fase de transición, por ejemplo, podemos hablar de intensidad y volumen decreciente también, ¿no? Incluso, sobre todo en la parte del tapering, ¿no? Hablamos del tapering casi, ¿no? El tipo de ondas a trabajar serían ondas grandes, ¿no? Y también como en el anterior de competición, en el anterior periodo, pues que existe una buena disposición para el beneficio de la consecución de objetivos parciales, ¿no? Vasconcelos en el 2005 habla de los factores que determinan la necesidad de realizar los cambios ondulatorios de las cargas, ¿no? Y estos factores de los que habla, pues habla del régimen de vida, ¿no? Qué tipo de vida llevamos, ¿no? Para que existan unos cambios, ¿no? En las cargas de entrenamiento, ¿no? Otro de los puntos también que nos hacen que modifiquemos las cargas es la adaptación a la carga, ¿no? Si van bien o van mal, ¿no? Luego esa correlación entre volumen e intensidad y la tendencia de las dinámicas de cargas del microciclo, ¿no? También es importante a la hora de tener en cuenta cómo ir modificando las cargas en los microciclos, ¿no? Luego las necesidades del ejercicio y las diferentes orientaciones y vínculo entre ellos, ¿no? Es importante que existan diferentes ejercicios y cómo vamos aplicando esas cargas a los ejercicios, ¿no? Y cómo van contrastándonos o actuando en nuestro cuerpo, ¿no? Otro punto a determinar para los cambios de las cargas sería la fatiga y la recuperación, ¿no? Como hemos hablado antes, ¿no? Yo aplico una carga u otra, depende del momento
del estado que esté, ¿no? De recuperación o no, ¿no? Eh, para la parte final, como hemos comentado, pues os dejo aquí las referencias para que le echéis un vistazo y si queréis o tenéis alguna duda, lo miréis, ¿vale? Con esto he terminado y espero que os guste, ¿vale? Y que sobre todo que le saquéis provecho vosotros soñadores, que lo que importa es que aprendáis, ¿no? Y esta parte inicial o primer vídeo es un poco la base que vais a poder mirar cuando estéis o planificando vuestras temporadas, que le echéis un vistazo y digáis, a ver qué viene el vídeo este y qué tengo que tener en cuenta a la hora de planificarme, ¿no? Así que nada, un saludo y vamos hablando.